Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este santo evangelio, Jesús comienza una predicación en que hay muchos judíos y en este capítulo posteriormente va a hablar solo a sus discípulos. Pero ahora hay mucha gente rodeándolo y gente que a lo mejor duda de él, que le gustaría creer, pero que se queda solo en la buena intención y que no acaba por entregar su vida al Señor. Y por eso el Evangelio comienza diciendo: Jesús gritó. Aunque la traducción que hemos escuchado hoy, exclamó, no es tan correcta, ¿no?, como la que dice el griego original, que es más bien gritó. Jesús quiere hacerse oír, quiere que quede claro para todo el mundo lo que después él mismo va a repetir el día que va a ser juzgado en el mismo templo por el Sanedrín, y le preguntaban, pero ¿por qué tú te haces llamar Mesías? ¿Quién te dio derecho? Y Jesús les dice: yo proclamé esto antes, lo dije a viva voz y no me apresaron. ¿Por qué ahora les llama tanto la atención? Entonces Jesús dice esto para que se muevan los corazones y puedan entonces abrirse a esta gracia enorme de reconocerlo como el Salvador y como el Mesías. Eso significa creer en Él. Por eso dice Jesús: el que cree en mí, no solo cree en mí, sino en aquel que me envió, es decir, en Dios, Dios Padre, Creador. Luego sigue diciendo: el que me ve a mí, ve al que me envió, ve al Padre. Yo soy la luz. Entonces el Padre es el origen, la fuente de esa luz. Y en este sentido, Jesús quiere dejar claro que no se trata de seguir cualquier camino para llegar a la salvación. No es que todos los caminos sirven. Hay gente que piensa con un falso ecumenismo que se puede ser budista porque el budismo nos puede llevar a la salvación, se puede ser espiritista porque a lo mejor el espiritismo nos lleva también a un camino de redención, o se puede seguir cualquier otra religión, el mismo judaísmo o las religiones ancestrales de cualquier cultura que sea, África, América, Asia. Ninguna religión salva, ningún mito, ninguna leyenda que podamos creer nosotros o crear nosotros nos va a salvar. Por eso Jesús es tan enfático: yo soy la luz, yo soy el camino. Y si no pasamos por Jesús, que es la puerta, no hay acceso a la salvación. Eso no quiere decir, entre paréntesis, que las personas que no son cristianas no tengan acceso a la salvación. Es decir, puede que alguien no sea bautizado en la Iglesia Católica, pero esté con un corazón bien orientado hacia Dios y tenga una muy buena voluntad, y ahí entonces el Señor lo irá a juzgar a su debido tiempo y tendrá su oportunidad de encontrarse con el Señor en algún momento de su existencia y entregarle su vida y rendirse ante el amor de Dios, como lo hizo también el apóstol Dimas en el último segundo de su existencia. Entonces lo que quiero decir es que solamente Cristo es el camino que nos conduce al Padre. Y el que ve a Jesús, ve a Dios. Y no hay otro camino, no hay otra puerta.
simplemente. Por otro lado, el Señor dice que no vino al mundo para juzgarlo. La palabra juzgar, en este sentido que se utiliza aquí, significa condenación. Cristo no viene a condenar al mundo porque el mundo ya estaba condenado por el pecado original. O sea, el mundo ya se había condenado solo, ya estaba entregado a las manos de Satanás. El motivo de Jesús es venir a salvar al mundo. El Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Entonces, ante tal muestra de amor, de entrega, de acogida, ante esta mano salvadora que el Padre Dios nos tiende para levantarnos de este pozo donde estamos hundiéndonos o de estas aguas donde nos estamos ahogando, simplemente quiere decir que el que no quiere aceptar a Cristo, el que no quiere hacer que Jesús sea el centro total de su existencia, simplemente quiere hundirse, elige ahogarse, elige condenarse solo. Por eso también el Señor dice que al final del tiempo, aquel que rechazó a Jesús y no recibió su palabra, ya está juzgado porque su palabra lo juzgará en el último día. Es decir, el rechazo de Cristo significa hoy posiblemente un germen de condenación. Y también dice el Señor, las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Siempre el Señor nos muestra esta dimensión relacional que Él tiene frente a Dios. Él es Dios también, pero Él no es el Padre. Hay una diferencia fundamental, son personas distintas. El Padre es quien envía al Hijo y el Hijo es quien nos envía a nosotros para llevar el Evangelio al resto del mundo, y en el fondo estamos trabajando para el Padre Dios, porque Jesús también es enviado y trabaja para cumplir la voluntad del Padre. En este sentido, recordamos que pasado mañana se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. La Virgen María, como madre de Jesús, ella también es discípula de Jesús, es decir, enviada por Jesús. Es la primera que va al mundo para llevar la buena noticia, y no como cualquier apóstol, sino como mucho más que eso, como madre de toda la iglesia, pero enviada por Jesús. Ella se acerca a nosotros y nos va diciendo con amor, pero con firmeza, oración y penitencia. Ahí se entiende también el primer versículo del Evangelio de hoy, en el versículo 44 del capítulo 12 de Juan. Cristo exclamó, gritó. El grito de Cristo hoy en día es un grito mariano, es un grito por medio de la Virgen María, que se ha aparecido innumerables veces. Muchas de esas apariciones o revelaciones marianas, manifestaciones de la Virgen, son reconocidas por la Iglesia, y este mensaje es un gran grito del cielo que nos viene dado con tanto amor por Jesús, pero por medio de María. Oración y penitencia, nos dice la Madre en Fátima, y hagamos todo lo que Jesús nos diga, porque Jesús es el único que nos puede llevar al Padre, y solamente mirando a Cristo podemos ver al Padre. ¿Y puede haber algo más importante? No hay nada más hermoso, nada más valioso, nada más feliz para un ser humano que ver a Cristo, porque Él es Dios, porque mirar a Jesús es ver a Dios, y esa es la felicidad eterna. Felices entonces los que sin ver con los ojos del alma, sin ver con los ojos del cuerpo, ven con los ojos espirituales, es decir, lo que dice Cristo, los que creen en Él. El que cree en mí, no solo cree en mí, sino en aquel que me envió. La Virgen entonces nos está proponiendo esta penitencia, o sea, este cambio de vida, para que nuestros caminos se vayan orientando siempre de acuerdo a la fe y no a los criterios mundanos o del egoísmo individual. Por eso es necesaria la penitencia, la conversión, y es necesario rezar más, mucho más, el Santo Rosario, la Santa Eucaristía, el amor al Divino Sacramento, a la adoración eucarística, el amor al prójimo, el amor a la Sagrada Escritura. Todo esto que nos une más y más a Jesús es fundamental, porque
El día 13 de mayo es interesante, el 13, día 13, un día importante para la Virgen, porque como dicen algunos exégetas, el día 13 representa un poco el número de María. Así como en Pentecostés se mencionan los 12 apóstoles, bueno, faltaba todavía uno, pero son 12 numéricamente, simbólicamente hablando, 12 apóstoles más la Virgen Santa, la Virgen María, son 13. Y entonces el número 13 parece que es muy importante para nuestra Madre, porque ella elige este día, ¿no? El día 13 de mayo para aparecerse y también el día 13 de octubre para el gran milagro en el año 1917 para dar a conocer mejor esta gran revelación mariana. Entonces también el día 13 de Nisan, que coincidía con la Pascua de los judíos, se había dado un decreto maligno, terrible, para que todo el pueblo judío desapareciera. Ese día 13 de Nisan entonces lo asume la reina Esther, que es un tipo de María, es un modelo, un prototipo de lo que va a ser después la figura de la Virgen María. Y ella hace un ayuno tremendo y ella intercede ante el rey Asuero para liberar al pueblo judío. Entonces también es nuestra Madre la que está intercediendo por nosotros. Ella es la medianera, ella es nuestra abogada ante Cristo y ella también es la corredentora. Así es que el 13 de mayo, el día de Nuestra Señora de Fátima, estaremos todos muy contentos un día más, consagrando nuestro corazón al Inmaculado Corazón de María, porque de otro modo es muy difícil, por no decir imposible, creer realmente en Cristo. Así como Jesús llegó a nosotros a través de ella, Él quiere que también nosotros vayamos con más perfección y con más rapidez, como dice San Luis María de Montfort, y en forma más directa a su Sagrado Corazón, pero siempre pasando por esta consagración al Inmaculado Corazón de María.